Claro que sí, su historia nos va a ayudar a pensar, su historia nos va a interesar, su historia nos va a a enriquecer. Estamos con Dani Lehrer, a quien le doy la bienvenida, le agradezco que este domingo esté aquí con nosotros. Así que gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo te gusta que te presente? Dani Lehrer, dos puntos. Primero Dani Lehrer, porque algunos dicen Daniel, y soy Dani Lehrer. Y dos puntos, periodista, analista internacional, licenciado en ciencias políticas, pero en realidad un profundo defensor de la causa judía, que es lo que más me importa. Un profundo defensor de la causa judía y un profundo luchador contra el antisemitismo que hoy te puso en escena, pero venís trabajando hace muchísimo tiempo, los que seguimos fundamentalmente las redes sociales. Fuiste de los más activos cuando muchos no hablaban. No recuerdo cuándo empecé exactamente, pero creo que fácilmente 15 años atrás. Es correcto, algunos me conocieron post 7 de octubre porque me fui un poco a Instagram, que era una red que yo no usaba, pero en realidad lo vengo haciendo hace mucho tiempo, y no solo en las redes sociales, pero bueno, esa es la faceta más conocida y lo que se ve. Fuiste uno de los más activos, yo lo recuerdo bien, cuando fueron los misiles que caían de Gaza, los misiles que cayeron en pandemia. Esto recuerdo, fuiste muy, muy activo. Sí, sí. Yo en ese entonces creé una columna que la llamaba Esto no te lo muestran los periodistas internacionales. Y era una manera de llamar la atención para que la gente viera que había una realidad que una parte no mostraba. Y esa fue un poco la idea, mostrar eso que el mundo no veía. Sí, recuerdo eso cuando vos decís, ahora que lo decís, lo recuerdo bien, eso, esto no te lo muestran, esto no te lo van a contar. Y también tenés una frase que no es tuya, obviamente, pero de tanto decirla la cuñaste como tuya, decís aplauso, medalla y beso para y, y llama a leerlo, porque siempre si cuando alguien hace algo por el bien de todos, decís aplauso, medalla y beso, y tenés otra que decís, no me entró, no estoy No llorando, me estoy estoy llorando, me riendo. entró tal cosa en los ojos. Son llamadores para que la gente lea, porque hoy, en la época de la inmediatez, todo dura 2 segundos. Si no los enganchás con la primera frase, el tweet, el posteo pasa de largo. Entonces, sí, son algunos latiguillos que tengo para tratar de enganchar la atención de la gente. Pero eso no te identifican, porque cuando uno, a veces no leemos quién escribe, pero está esta frase de llamados, este es Dani. Gracias. Y obviamente que hace pensar, hace reflexionar, a veces se puede estar de acuerdo, a veces no, pero me parece que cumple altamente el objetivo. Comencé el programa diciendo que estamos en la semana que viene, el 18 de julio. Creo que nadie de buena leche puede estar ausente e ignorar que esta semana es un aniversario. Y como dice el lema que convoca la AMIA en el acto, dice, la impunidad continúa, el terrorismo también. ¿Cuál es tu primera reflexión a 31 años del atentado? La primera reflexión es que son 31 años y que, como vos decías en el editorial, seguimos pidiendo justicia. No es solamente un acto conmemorativo o de homenaje a las víctimas, sino que 31 años después seguimos luchando por lo mismo. Pero vos ahí mencionabas la frase sobre el terrorismo, y el terrorismo busca que nosotros no nos mostremos como lo que somos, que nos escondamos. Entonces, aunque sean 31 años sin justicia, lo bueno es que podemos salir a la calle, que podemos mostrarnos como somos y lo que somos, y que seamos una multitud pidiendo porque esto se esclarezca. Ahora, dicho esto, veo una pequeña luz de esperanza. El juicio en ausencia tiene mucho por recorrer todavía. Seguramente habrá muchos pasos judiciales, muchas quejas, pero es una pequeña luz de esperanza que nos hace creer que en el futuro no tan lejano podamos tener algo de justicia. Tenés hijos, 2 hijas, dos hijas, grandes. que nacieron después del atentado. Sí. Yo ahí nombro una generación ya nació, creció, se desarrolló después del atentado, no fue testigo presencial. Otra generación está creciendo, son muy chiquitos todavía, son los que van a llevar la antorcha de la memoria sin haber sido testigos presenciales como fuiste vos, como fui yo y como tantos. ¿Cómo se educa? Se educa con el día a día, más allá de la educación judía que en mi caso han recibido mis ¿Cómo se hijas, educa en función de esto, no del pero, atentado? pero se educa contándoles lo que fue. Se educa hablando cada vez que se puede de lo que ocurrió ese día. Yo siempre les cuento mi experiencia en ambos atentados, que aún siendo muy chico yo estuve en el lugar, fui a los escombros, fui a colaborar. Se A ver, educa. contanos eso. Bueno, en el año 92, el de la embajada, yo era muy chico, tenía 17, 16 años, y fui por mi cuenta a colaborar.
En el año 94 ya era más grande y yo participaba de un movimiento juvenil y bueno, nos reunieron para ir a colaborar y estuve varios días trabajando en los escombros, con lo cual son imágenes y vivencias que uno no se olvida nunca y creo que es la obligación, por esto que vos decís que hay generaciones nuevas que no lo vivieron, de contarlo cada vez que se puede. Y yo hago eso con mis hijas, se habla del tema, vienen siempre que pueden a los actos. Y no veo otra manera que contar la realidad, que mostrar y no ocultar lo que ocurrió. La pregunta fue a propósito, porque obviamente que la respuesta está en la pregunta, ¿no? El ejercicio de la memoria, el contar. Pero digo que fue a propósito, porque hoy donde el terrorismo, a partir del 7 de octubre, se mostró con toda su fuerza, y donde el antisemitismo, que ahora vamos a hablar, también se muestra con toda su fuerza y su impudicia, encontramos que muchos sectores de la sociedad argentina y mundial defienden cuando no se avergüenzan y no critican a los grupos terroristas, y acá en Argentina, como hacen una escisión, olvidan que la Argentina fue atacada 2 veces. Absolutamente, pero no solamente hacen eso, sino que también tenés los que niegan lo sucedido. Vos hablabas recién de lo que fue el 7 de octubre, y el 7 de octubre lo vimos todos. Los propios terroristas lo transmitieron por sus cámaras, y hay gente que lo niega. Hoy vivimos en una época donde no importa tanto la verdad, sino que importa la verdad que se pretende instalar. Y Argentina no es ajena a eso. Hay mucha gente que pretende instalar otra visión de los hechos y cambia lo que todos sabemos que pasó. Son desvergonzados, sí, claro, pero bueno... lo vimos el otro día, no es el mejor ejemplo, pero lo vimos hace unos días a Luis Delía gritando en un streaming, banco a Hamás, banco a Hezbollah. Está bien, no es el mejor ejemplo porque él va a juicio oral por haber sido parte del pacto de encubrimiento. Pero hay mucho de eso, te sorprendería lo mucho que hay. Interesante lo de Luis Delía, viejo y conocido, antisemita, que viajó a Irán cuando a nadie se le ocurriría haber viajado, y vino a hablar loas de su relación con los judíos. Él tenía amigos judíos en Irán, pero cuando alguien se planta a decir, yo banco, como él gritaba, banco a Hezbollah, Hezbollah atacó la Argentina. ¿Qué pasa con la gente que lo escucha? Lo escucha sin escuchar, porque para seguirlo es escucharlo sin escuchar. Yo justo hace unos días hice una columna que se llama, creo, perdón si no recuerdo el título exacto, pero es Los troyanos mentales, una fábrica de idiotas útiles. Y tiene que ver con esto de que la gente no busca la verdad, sino que compra un discurso facilista y dependiendo de quién viene. Y él le habla a esa gente. Él le habla a un cúmulo de seguidores que no les importa saber lo que pasó, que no les importa quién fue Hezbollah, que no les importa lo que es Irán. El mismo Delía que días antes de la guerra de los 12 días subía fotos en las fábricas de misiles iraníes. Él le habla a ese público, él sabe lo que pasó, pero él toma por idiotas a esa gente. Y también es cierto que mucha gente se deja tomar de esta manera porque es tan sencillo como buscar la verdad, informarse. Pero bueno, repito, vivimos en una época donde todos son 30 segundos, donde un video de 7 segundos te agarra o no te agarra y a partir de ahí te educas. Por eso es muy dura la batalla por luchar contra la desinformación. Y en esa batalla de la desinformación, ¿cómo estás monitoreando, cómo seguís la secuencia del antisemitismo que explota en el mundo? Mismo habrás visto las imágenes de en Pamplona, la fiesta de San Fermín, mezclando una fiesta tradicional como es la española en Pamplona, mezclándolo con la resistencia palestina. ¿Tenés tiempo o te contesto? No, sí, voy a tratar de ser breve, pero el antisemitismo que explotó, esta feroz ola de antisemitismo que estamos viendo paradójicamente post 7 de octubre, no es un antisemitismo espontáneo. No es gente que de la nada dice odio a los judíos y voy a ir a expresar mi antisemitismo. Esto fue el trabajo de décadas de una ingeniería social financiando cátedras en universidades del mundo, financiando partidos políticos, gobiernos, líderes populistas, artistas, medios de comunicación para luchar contra esta desinformación. Y de esta manera, durante décadas fueron dividiendo al mundo en dos. ¿Sí? De un lado las víctimas, que son siempre las víctimas, y de otro lado los victimarios. Y del lado de las víctimas siempre está el pobre pueblo palestino. Entonces, aunque jamás haya mostrado las atrocidades que cometió, son las víctimas, porque por algo lo hicieron. E Israel y los judíos siempre son los victimarios. Y de esta manera, en esta división del mundo en dos, del lado de víctimas van
todos los que se sintieron oprimidos. Y así es como ves que, por ejemplo, el movimiento LGTB levanta la bandera palestina, cuando todos sabemos que no durarían ni 2 minutos en Gaza. Entonces, no es racional, el antisemitismo no es racional, pero este movimiento woke que explotó el 7 de octubre, vaya casualidad, ¿cuál fue la excusa? Para que el 7 de octubre salga el antisemitismo por todos lados. No había excusa, simplemente estaban esperando algún conflicto para terminar con esos años de trabajo de ingeniería. Ahora, en Argentina puntualmente, estamos en un oasis de antisemitismo, más allá de lo que son las redes sociales. No es comparable con otros lugares, pero a mí me preocupa que más allá de este antisemitismo de izquierda, woke, que menciono, hace un tiempo que empiezo a ver un antisemitismo de derecha nacionalista que empieza a expresarse. Por ahora en redes sociales, con algunas figuras, como algún juez de Mar del Plata, que empieza a levantar la voz, y todo esto apareció, no sé si recordás, a partir de un sketch de Otto Kirchner, del hijo de Suar, haciendo una parodia. Claro. Bueno, a partir de ahí el antisemitismo empezó a virar hacia otro lado, así que ahora estoy monitoreando a ver cómo sigue. La vez pasada, hace unas semanas atrás, estuvo acá Marisa Brailan, del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, cuando fue la presentación del informe antisemitismo, y planteaba que ese caso de ese humor o mal humor que hizo el hijo de Adrián Suar, Toto, fue una catarata de antisemitismo donde lo hecho por lo de siempre, lo hecho por un judío involucra a todos los judíos. Si quiebra un banco judío, todos los judíos son estafadores. Si un judío comete un delito, todos los judíos son delincuentes. Esto ya lo conocemos. Incluso hay veces que ni un judío hace nada, pero no importa. Bueno, y a raíz de ese reportaje, haberlo puesto en mis redes sociales, el solo hecho de comentar ese caso de Toto me provocó en mi red social una aluvión de antisemitismo impresionante, que está denunciado también, ¿no? No, por eso. Yo cuando te decía que en Argentina estamos en un oasis, me refiero a la calle, al día a día, a la vida cotidiana, pero las redes sociales son un submundo que es todo el tiempo. Insultos, el peor que se te ocurra. La verdad es que yo aprendí con el tiempo, porque al principio me agarraba una bronca, que el insulto lo que me está dando es un aplauso. El insulto está diciendo que estoy haciendo las cosas bien, así que cuanto más me insultan, más sin duda, y el insulto habla del que insulta, no del agredido. Absolutamente. Pero yo creo que en ese sentido sí merece reconocer que la Argentina tiene una historia que viene de los principios de su creación, ¿no? Desde la apertura de la inmigración, el aporte de la inmigración, lo que se ha trabajado desde los gobiernos y de las instituciones por el encuentro, lo que yo siempre digo, el mosaico de identidades. Somos ejemplo en el diálogo interreligioso. Me parece que la Argentina tiene todavía, en su degradación, todavía tiene bolsones de contención importantes. Por eso el antisemitismo no es tan grande. Sí, todavía los tiene. No sé lo que sería si no estuvieran. También obviamente tiene que ver con contextos políticos, porque en otro momento el antisemitismo era más explícito en las calles, en marchas, en protestas. Hoy vemos solamente alguna marcha residual. Por suerte todavía tenemos esos bolsones de contención. Sí, digo, todavía, porque nosotros sabemos, yo siempre digo, y creo que vas a coincidir, que el antisemitismo se sostiene en el prejuicio y la ignorancia. Y la ignorancia es falta de educación. En los problemas que estamos viendo de la degradación de la educación en general, lo que vos decís, la gente se educa con un video de 7 segundos, con 133 caracteres. Bueno, ¿cuánto más hay para trabajar para evitar que el antisemitismo crezca? Muchísimo hay para trabajar. Yo coincido con lo que decís. Yo tengo una teoría y siempre que puedo la digo y siempre que doy charlas, seminarios, lo sostengo, es que nosotros tenemos que aprender en esta lucha a ir por las masas. Que la diplomacia nos sirvió mucho, nos sigue sirviendo, pero que tenemos que aprender en este nuevo contexto donde todo pasa por la inmediatez, por un video, por un tuit, a ir por las masas. Y creo que es un juego que todavía no estamos desarrollando en plenitud. Explícalo un poco más, ¿qué es ir por las masas? Y claro, yo antes te decía que nuestros enemigos en esta lucha del antisemitismo hicieron un trabajo de décadas de financiar masas, porque financiaron, como te decía, cátedras, porque compran a líderes populistas que le hablan a una masa a la que le dicen hoy es Navidad y todos dicen hoy es Navidad. Entonces fueron por las masas, mientras nosotros siempre nos dedicamos solamente a la diplomacia, a mostrar la verdad uno a uno.
Y el mundo va cambiando y hoy es mucho más fácil que en ese momento llegar a las masas. Imagínate que si hicieron lo que hicieron, imagínate hoy con la inteligencia artificial, con TikTok, con Instagram, con los videojuegos, con el streaming. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Yo había planteado en una reunión que, por ejemplo, teníamos que innovar en esta lucha en los videojuegos. Y a los 2 días leo una noticia que dice antisemitismo en los videojuegos. Ah, sí, está. O sea, bueno, entonces los chicos que están todo el día sentados en una máquina jugando empiezan a mamar el antisemitismo. Bueno, nosotros no vamos todavía a esos ámbitos. Nosotros todavía no hacemos videos humorísticos o videos de dibujitos que los chicos quieran mirar que tengan un mensaje a favor del pueblo judío. No nos embarramos en el juego de las masas y nuestros enemigos ya lo están haciendo. Digo, esa es la gimnasia que nos falta hacer, porque si esta ola que vimos post 7 de octubre fue tremenda, con el devenir de estas nuevas tecnologías, el próximo hecho puede ser peor aún. ¿Qué ves del Medio Oriente hoy, después de la guerra de los 12 días? Que obviamente terminó la guerra en sí, la confrontación, intercambio de misiles. Para que haya paz, falta un largo trecho. ¿Qué es lo que vos ves? La guerra de los 12 días la apodamos así porque fueron los 12 días de que Israel comenzó el ataque preventivo, ¿no? Pero la guerra con Irán lleva muchísimo tiempo. Quien busca decir que Israel atacó Irán desconoce que Irán viene atacando a Israel a través de sus proxies por décadas. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Y trato de decirlo post 7 de octubre y post Irán, porque para mí es todo un mismo combo. El 7 de octubre, o lo que vino después del 7 de octubre, posibilitó el ataque israelí en Irán. Por un montón de cuestiones, como el debilitamiento de Hamas, el debilitamiento de Hezbollah, la caída de Assad, que le permitió a Israel bombardear radares y sistemas antiaéreos, y le permitió una llegada más directa a Irán. En todo ese combo, yo veo un Israel que sale muy fortalecido geopolíticamente de todo esto. Veo un régimen iraní que ya cayó. Para mí ya cayó, no porque se haya ido del poder, pero ese régimen fuerte y amenazante que tenía a todo el mundo pendiendo de un hilo, ya no lo es. Probablemente negocie con Trump en breve. Hay noticias de que ya están armando reuniones para volver a las mesas de negociaciones. Y veo que en el futuro cercano, Israel va a retomar los acuerdos de Abraham, sobre todo con Arabia Saudita, que es lo que el 7 de octubre quiso frenar. Claro. Entonces yo lo que veo, honestamente, es un giro de 180 grados en el Medio Oriente. ¿Quiere decir que va a haber paz? No, creer en una paz es una utopía muy grande. Es una construcción la paz. Pero es un Nadie creía con la paz con Egipto. Totalmente. Es una construcción hasta hoy, con Jordania. Pero sí creo que es un gran paso. Y también se está hablando de Siria. Entonces, el mundo árabe empieza a mirar con otros ojos a Israel, que para mí sale muy fortalecido de todo esto. En estos días también, hablas de todos estos países, en estos días también hubo una cumbre Netanyahu, Trump en Qatar. 2 temas, ¿no? Trump propuesto por Netanyahu para el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo lo ves eso? ¿Y cómo ves a Qatar? Porque Qatar sabemos que fue financista de todo esto que vos hablabas, ¿no? De estos grupos, en toda esta militancia anti-israelí, obviamente lo sabemos, pero por otro lado dicen que fue intermediario para liberar rehenes. Hoy es base de una mesa de negociación. ¿Qué es Qatar? Primero, para que quede claro cuál es mi primer concepto sobre Qatar, y ahora te respondo lo de Trump. Yo soy hincha de Boca, fanático. Jamás me compré una camiseta con Qatar de sponsor, porque Qatar es el principal financista de estos movimientos que dije antes y del terrorismo. Pero también busca adaptarse a la nueva realidad. También ve hacia dónde va el mundo. Cuando vos tenés que negociar en estos casos, negociás siempre con un enemigo. No negociás con un amigo la liberación de los secuestrados. No estás alguien que llegue a las organizaciones terroristas. Pero entiendo que Qatar es bastante más pragmático que otros países y entiendo que ve hacia dónde va el mundo. Y soy optimista con que Qatar también empiece a dejar de financiar estas cosas que hacía y empiece a alinearse con el mundo árabe que quiere tener relaciones con Israel. Tal vez me equivoque, pero yo creo que en el mediano plazo Qatar va a ser un jugador importante para avanzar más en la paz en la región. Es como el que juega para todos lados y va viendo dónde queda mejor. Bueno, apoyó de un lado y hoy está viendo que el mundo va hacia otro. Respecto de Trump, Arafat ganó un premio Nobel también. Arafat ganó un premio Nobel. Digamos que Trump haya atacado las instalaciones nucleares de Irán no le quita mérito para ganarlo. A mí me parece que un buen candidato. A veces para llegar a la paz hace falta la guerra. Irán era una amenaza para toda la región, no solo para Israel, para Occidente todo.
Pero fuera de esta intervención que tuvo, Trump en realidad lo que busca en el fondo es un mundo en paz y que Estados Unidos pueda seguir haciendo sus negocios. Es el viejo axioma que muchos defienden, dice que la paz lo hacen los duros, nunca los blandos, ¿no? Absolutamente. Veremos cómo sigue esta historia, pero no hubo paz todo este tiempo. De hecho, Irán amenazaba con la desaparición del Estado de Israel cada vez que podía. Y ahora ya tenemos un jugador menos importante en la región, en este sentido. Con lo cual, para mí Trump es un buen candidato. La verdad que no tengo analizado, no sé qué otros candidatos hay hoy como para decirte si lo merecería, pero me parece una buena propuesta. Con respecto, hablando de Trump, hablando de Qatar, el acuerdo con Hamas, ¿cómo lo ves? Es muy difícil. Yo trato, mira, mucha gente me dice que se informa de lo que yo cuento y de lo que yo subo, y en este caso soy muy cuidadoso con los acuerdos, porque cada vez que parece que hay un acuerdo y que las informaciones dicen que la respuesta va a ser positiva y que se van a liberar, siempre jamás aparece dando vuelta a la historia y agregando algo más. Con lo cual, no quiero hablar puntualmente sobre este acuerdo. Lo que sí veo es que como resultado de todo lo que ocurrió en Irán, creo que en poco tiempo podemos ver a los 50 secuestrados que todavía permanecen en cautiverio en Gaza, en Israel. No sé cuánto será ese poco tiempo, ¿no? Pero al lado de casi 2 años que van de conflicto, considero que poco tiempo pueden ser algunos meses. ¿Hamas hoy qué es? ¿Sigue siendo una amenaza? ¿Es una realidad? ¿Qué es Hamas hoy? No, hoy Hamas es lo que quedó de una organización terrorista tratando de mantener su poder interno. Obviamente que hay informes que dicen que constantemente se reciclan y tienen nuevos combatientes, pero jamás no es lo que era. Primero en preparación, segundo en cantidad de combatientes, tercero en armamento, no tiene. La ciudad subterránea que tenía ya en su mayoría no existe. Fíjate que lo más claro que no existe, igual que Hezbollah, es que no se metieron en el conflicto entre Israel e Irán. En otro momento hubieran llovido 3.000 cohetes por día sobre Israel, desde los proxies, y no ocurrió. Lo que pasa es que jamás tiene a favor los secuestrados. Y entonces eso todavía es la carta que tiene para sostenerse firme, porque hoy jamás no lucha contra Israel. Hoy jamás lucha por sostener el poder en la Franja de Gaza. Que también lo tiene amenazado por la Cisjordania, ¿no? Bueno, ahí ya entramos en un juego interno, ¿no? Jamás busca mostrarse fuerte para que no le impongan ningún gobierno, que puede ser, por ejemplo, el de la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, en Judea y Samaria. Puede mostrarse fuerte para que Israel no pretenda quedarse en la franja. Puede pasar de todo. Ahora, no creamos que Cisjordania es un oasis. La Fuerza de Defensa de Israel todos los días hacen operativos en Cisjordania, porque también se empiezan a ver cosas como se veían en Gaza, túneles, grupos terroristas. Por ahora es incipiente y está controlado, pero bueno, no sabemos dónde puede terminar. Esa información no la tenía. Sí. Todas las noches hay operativos, todas las noches. No, pero de los túneles eso Sí. no sabía. Sí. Sí llamaba la atención para que nos sigue todo el tiempo la información, que Cisjordania en estos 2 años, mientras Gaza estaba en guerra, Cisjordania estuvo contenida de otra manera. Tuvimos solamente en Israel algunos atentados de gente que venía de ahí, pero no más que eso. La verdad que estuvo contenido. Te lleva un poco, te saco de estos temas y te llevo un poco al plano personal. A ver, Fútbol. ¿qué era? ¿Cómo que era? ¿Vos sos un gran jugador? ¿Fuiste jugador de selección? Sí, fui jugador de selección. ¿Dónde jugaste el fútbol? Contanos a la gente. De chiquito jugué en CISAB, de chiquito jugué en CIS, jugué hasta primera, veteranos, las primeras categorías de veteranos, y después jugué una macabeada panamericana, una macabeada mundial en 2013, salimos campeones del mundo, y me fui a jugar a CISAB, los últimos... ¿El Panamericano de dónde? Panamericano de San Pablo, macabeada mundial en Israel 2013, que salimos campeones del mundo, como dije, y después me fui a CISAB y jugué 11, 12 años, hasta que este año decidí ir a ver a mi hija menor que juega hockey en la primera del club y no estoy jugando. Mismo en CISAB. Mismo en CISAB. Hincha de Boca, dijiste. Sí, hincha de Boca. Dani, decime, en todos estos años que que te tiene la vida y que decidiste ser un activo referente para la comunidad judía y para para la más media en general, sos un referente para combatir el antisemitismo. Si yo te digo, contame 2 o 3 episodios esos que a vos te marcaron.
para hacerlo o desde que lo hago? En tu trabajo, en tu tarea, en tu vida, 2 o 3 episodios que te No, marcaron. bueno, lo primero tal vez que me marcó fue, yo trabajé muchos años en el sector privado y escuchar hablar con una ignorancia absoluta de lo que era Israel o de lo que era el pueblo judío. En el día a día, cuando vos salís del ámbito comunitario, te das cuenta que hay una ignorancia profunda. Eh, Eso me fue llevando, pero si vos me preguntás, ¿qué es lo que me hizo a mí salir con estas famosas columnas de esto no te lo muestran los periodistas internacionales? Es ver cómo los medios en general, ninguno en particular, desinformaban sobre la realidad, cómo contaban una noticia a partir de la respuesta israelí y no de la agresión inicial. Cómo medios en redes sociales mostraban imágenes cortadas y mostraban cómo el ejército de Israel asesinaba a un joven palestino. Y resulta que cuando veías toda la imagen, veías que el joven palestino acababa de acuchillar a 10 personas. Entonces, toda esa mentira, toda esa desinformación a mí me hizo salir a la cancha. Me hizo salir a mostrar la otra parte que no se mostraba. Y después, hechos, un montón. Yo trato de luchar siempre contra las injusticias y para mí esta causa es una causa contra la injusticia porque la desinformación profunda de gente que nada sabe sobre temas que tienen que ver con Israel o con el pueblo judío hace un daño tremendo. Eso fue un poco lo que me llevó más allá de hechos puntuales que no se me vienen a la memoria. Bueno, pero te voy a ayudar a que te venga algo a la A ver. memoria. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Uno porque hay sentimientos, intereses, inclinaciones, algo te produce en algún momento, dice, es por acá que quiero ir. La idea es eso, que nos cuentes, nos compartas alguna anécdota. Decís, puede ser cuando tu hija volvió de Israel, cuando tu hija se fue a Israel, puede ser tu trabajo. No, la realidad es que, bueno, no lo quería contar acá, pero yo trabajé mucho tiempo además en el sector privado, en la política. Yo investigué la corrupción 18 años en Argentina y eso me dio mucha llegada a políticos y periodistas que veía que eran parte de la desinformación profunda. Y empecé a ver que era ignorancia. Y eso me hizo empezar a tratar de usar a quienes yo le había dado mi trabajo para que hagan horas y horas de programa sobre la ruta del dinero acá, sobre otras causas emblemáticas del país. Eso dije, ¿por qué no logro llegarles con lo que no saben, de lo que tratan de hablar y en realidad nada saben? Porque había un profundo desconocimiento. Y así es como empecé. Ahora, si puedo contar una anécdota Claro. muy breve, sí me pasó que cuando mi hija menor, Brenda, vuelve de Israel, ella fue la primera argentina que volvió después del 7 de octubre. Volvió, y lo aclaro, no por miedo, sino ¿La por primera argentina o el primer avión de... la primera argentina. Mi hija se había ido con 3 amigas a hacer un plan de 4 meses y a quedarse a vivir después la vida en Israel 6 meses más trabajando. Cuando pasa el 7 de octubre ella estaba viviendo cerca de Tel Aviv, trabajando en turismo. Las amigas se querían volver, el trabajo se caía y yo le dije, yo no te voy a pagar el piso cerca de Tel Aviv. Y le adelanté el pasaje que ya tenía previsto para fin de año, unos meses, y volvió antes que el avión de repatriación. Cuando ella vuelve, a mí me hacían notas en los medios, en Infobae, la fueron a recibir a Ezeiza, y entonces la llamaron para ir a 2 medios, a TN y a La Nación Más, al piso, a ella, a entrevistarla. Y sabes que ese día, cuando está en TN, está en el piso, yo la acompañé, hay una periodista de TN que le decían La Gallega, no sé si la tenés, una que después terminó teniendo un discurso profundamente antisemita. Y ese día que mi hija va, en off, antes de salir al aire, esta periodista le pregunta, ¿es lindo Israel? ¿Es grande? ¿Dónde queda? ¿En qué idioma se habla? A los 10 días la veías en primera plana a esa periodista diciendo cosas como que Israel había matado a la mayoría de los secuestrados que estaban muertos y una cantidad de cosas que eran aberrantes. Eso también, aunque ya fue más acá en el tiempo, me dio la pauta del profundo desconocimiento y cómo esa gente que tiene que llenar horas informando es muy fácil de cooptar por quienes hacen del antisemitismo su bandera. ¿Tuviste llegada a ella después o no? Sí, sí, sí.
Bueno, cuando hubo capacitaciones a la gente de TN, ella fue empezando a cambiar un poco el discurso. Después de un tiempo empezó a ser más objetiva con la información y después le perdí el rastro porque no la vi más. No sé si no está más en el medio o soy yo que dejé de verlo en ese horario. Qué buena anécdota. Gracias. ¿Hacemos una tanda y seguís con nosotros? ¿Cómo no? Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos conversando con Dani Lehrer. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Bruj, por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos en este último tramo compartiendo, la verdad que el conocimiento, como dijimos al principio, ¿no? Las ideas, el pensamiento y el conocimiento de Dani Lehrer, que nos ayuda a entender, a pensar nuestro presente, nuestra realidad. Durante el tramo anterior hablamos de los secuestrados y realmente no. Es un tema para hablarlo en sí mismo, porque a todos nos llega de una manera u otra. Primero por la brutalidad que implica imaginar un estado de secuestro y en esas condiciones. No hay justificación alguna, no hay consuelo para las familias. Algunos tenemos más cercanía con algunos, con otros. ¿Vos en tu caso personal tenés cercanía con alguien de los secuestrados? En mi caso, ¿O de los familiares de los secuestrados? bueno, a ver, obviamente que tengo amigos y gente conocida que tuvieron a sus familiares o a amigos directos secuestrados. En mi caso puntual yo fui Madrid, líder cuando íbamos a los movimientos juveniles de los Horn. O sea, en este caso hijo de Itzi Horn. Exactamente. O sea, conozco a los tres. Amos no fue secuestrado, pero Yair, que fue liberado, y Eitan, que todavía permanece en cautiverio. ¿Hablas con Yair? No, yo me alejé después de mucho tiempo, pero obviamente que el aprecio queda y a través de gente que sí está en contacto, permanentemente nos preocupamos por la situación ahora de Eitan en ese momento por los dos. Israel días atrás reconoció que había 29, si no me equivoco, fallecidos, asesinados que murieron en el cautiverio. Se habla que hay 20 con vida aproximadamente, 20, 21, con lo cual ese es el número, digamos, desde el otro lado, respondiendo a lo que vos decís, sí, ese es el número más o menos que se cree que están sin vida. Es imposible imaginar el sentimiento de los familiares. No hay manera. Yo puedo debatir muchas veces con gente sobre lo que está bien o lo que está mal desde mi punto de vista, sobre el accionar del ejército israelí. Ahora, nunca jamás se puede debatir con un familiar. Lo que deben sentir los familiares de los secuestrados, en cualquier caso, vivos o no vivos, es inimaginable. Es inimaginable. Es inimaginable. Pero bueno, vamos a corrernos de esto, elevando nuestros mejores deseos y oración para que pronto todos estén con sus familiares y que este capítulo también se pueda cerrar y el duelo, cuando corresponda, ojalá se pueda hacer de la mejor manera. Ojalá. Pero bueno, escucha esto. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. Es fácil, no requiere preparación previa, más allá que tú saber y tu ganas de contestar.
Vos dijiste, soy Dani, no soy Daniel. ¿Dani es tu nombre de documento? No. Mi nombre es Daniel, pero todo el mundo me conoce como Dani Lehrer. Entonces, cuando me presenta como Daniel Lehrer, digo que así me Ok. decía mi mamá cuando se enojaba. Vale la aclaración. Nacido en En Capital. En barrio Argentina. Caballito. y vivís en Montecastro, Villa Devoto, Villa del Parque, ahí en el medio de todo. hincha de Boca y de Atlanta. Hincha de Boca, simpatizante de Atlanta, voy todos los fines de semana que juega de local a verlo. Están en buena campaña ahora. Punteros. Puntero. Con chance de ascender. Punteros jugando muy bien. ¿Con ganas de ascender o va a quedar ahí como tantos equipos de la B? No, tiene la sangre en el ojo después del ascenso que le sacaron en la pandemia. No quiere ascender. El ascenso que le sacaron por administrativamente, ¿no? Sí, totalmente. Así que va por la revancha. ¿Sos lector? Muy. Leo mucho. ¿Qué tipo de lectura? Yo leo mucho, por mi profesión, leo muchos libros de sociología política. Pero, por ejemplo, hace poco terminé por segunda vez La gesta del marrano, Espectacular. de Marcos Aguinis. Y después leo muchos libros que tienen que ver con la ingeniería del caos, con esto que hablaba antes de los troyanos mentales, con estas cosas que tienen que ver con la comunicación y con la sociología. ¿Algún autor en especial tenés? No, ninguno. Ninguno en particular. ¿Cine? Poco. Voy a ver lo que está de moda. No es que soy un cinéfilo. Lo que está de moda. Un Top Gun en su momento, no mucho más que eso. ¿Teatro tampoco? Sí, cada tanto voy, pero me tienen que llevar. Yo digo sí. Mi mujer me dice vamos y yo voy. Comidas. Preferida. De todo. Preferida los varéniques. Pasa que se come muy de vez en cuando. Entonces por eso es preferida. ¿Y quién te los hace? No, ya nadie. ¿Ya nadie? Antes mi mamá, mi suegra, mi mujer cada tanto hace. Pero si no, ahora el sushi que viene a reemplazar la pizza del domingo. Pero te puedo recomendar Vareni, que es de la comunidad ucraniana en Argentina, que es espectacular y las tenés ahí en Soler y Juan B. Justo. ¿eh? Lo voy a adoptar, lo voy a probar. Lo voy a probar, lo tomo. La comunidad ucraniana son especialistas en los vareniques. ¿Sos amiguero? Muy. ¿Hobbies? A mí me gusta mucho el deporte. Hacer deporte como cuando jugaba al fútbol o ir a ver deporte. Y mirar deporte. Ahora por ahí tengo menos tiempo, pero si no, lo que se te ocurra, hasta golf. ¿Un lugar en el mundo? Tel Aviv. ¿Viviste en Israel? Estuve un tiempo, no viví. ¿Pensás irte? Siempre. No sé cuándo, pero siempre está en mente. ¿Un sueño? Que haya paz en Medio Oriente. Eso a largo plazo. En el inmediato, y lo pido todos los días, es que los secuestrados vuelvan lo antes posible a Israel. ¿Vas a ir el 18, el viernes al acto? Sí, voy a ir el 18. ¿Te puedo pedir una opinión sobre este presente de la comunidad judía argentina? Sí, podés pedirme el tema si yo puedo contestar. ¿Tenés ganas de contestar? Sí, tengo ganas de contestar. Yo soy muy crítico de la comunidad judía argentina. Yo creo que el devenir de los tiempos está haciendo que hoy las entidades centrales no representen tanto a la comunidad. Soy muy crítico de eso. Tiene que ver con todo, tiene que ver con la dirigencia y tiene que ver también con la gente que por ahí se aleja un poco de esta vida más judía y se dedica más a la vida de country. Pero yo veo una comunidad judía, no la veo tan fuerte como antes, la veo perdida. Creo que hay mucho para hacer. Yo tengo otra de las frases que vos decís que digo mucho, y sin ánimo de entrar en conflicto, es menos dirigentes y más líderes. Creo que los dirigentes comunitarios hoy no son líderes. No digo que no tenga que haber dirigentes, sino que tienen que ser líderes, no solo dirigentes. Y creo que eso está haciendo que la comunidad judía esté bastante debilitada respecto de lo que supo ser. El otro día leía un artículo muy interesante, con motivo, la semana pasada fue el Día Internacional de las Redes Sociales, ¿no? Y el artículo hablaba y daba cuenta de el rol de las redes sociales, el espacio que ocupan, donde para mucha gente la red social es lo real y no lo virtual, y cómo las redes sociales le hacen perder el valor simbólico que tenían las instituciones. ¿No pensás que también eso está... Vos que sos un hombre de redes sociales... Yo dije antes la modernidad, el devenir de los tiempos hace que esto sea. O sea, no hay un único culpable y hay varios motivos. Claramente que es así. Hoy todo pasa por las redes sociales, que son un submundo, pero todo pasa por la tecnología.
Hoy probablemente los jóvenes estén mucho más comunicados de lo que estábamos nosotros cuando éramos jóvenes nosotros, pero no presencialmente. Es todo inmediatez, es todo un teléfono, entonces uno participa menos de ciertas actividades que le hacían bien a la comunidad. Cuesta mucho movilizar cuando hay que movilizar para algo. Obviamente que cuando es el aniversario del 7 de octubre o cuando entregaron los cuerpos de los vivas, la gente se movilizó. Pero creo que en ese sentido se está perdiendo muchísima fuerza. Y claramente la vida virtual ha impactado mucho en eso. Sí, impacta muchísimo, porque decís, la gente se movilizó, pero cuando uno dice cuántos judíos somos en Buenos Aires, no en el país, y ves cuántos marchan, que el viernes en el acto de la AMIA haya 8.000. Y no todos son judíos, porque tenemos mucha gente que viene a manifestar con nosotros. ¿Qué pasa con la movilización? ¿Qué pasa con la participación? ¿No? En la red social, porque el acto lo ves en Exactamente, YouTube, lo ves en vivo. Lo ves en vivo y es como crees que estás participando y en realidad no estás participando. Tiene mucho que ver con eso, muchísimo. Pero por eso al inicio lo hablábamos. Hoy vinieron a reemplazar todo. Es una vida virtual, que es un submundo, pero claramente que también influye mucho en la vida comunitaria. Estos días leía una nota de Abascal en Clarín, que explicaba el fenómeno de este posible nuevo alcalde de Nueva York, y que decía que puso también de manifiesto que Twitter murió, porque él dice, los jóvenes ya no están en Twitter, los jóvenes están en Instagram. O sea, el Twitter murió en el sentido que envejeció. Entonces, este desconocido que venció con nada, con TikTok y con Instagram, sin presupuesto, venció todo el aparato demócrata, con millones y millones de dólares, ¿no? Imagínate ahí, imagínate para la Argentina lo que viene. Es que es cierto, pero nosotros también, nosotros tenemos un presidente que es un presidente de las redes sociales, pero o sea, fue creado por las redes sociales, por Twitter puntualmente. Y Twitter es un medio donde la noticia es más inmediata, no nos olvidemos que por Twitter se llegó la primavera árabe. Entonces, ahora coincido en que está envejeciendo, porque los jóvenes no saben lo que es Twitter. Yo me rodeo mucho de jóvenes, doy charlas, no saben lo que es Twitter. Hoy es Instagram, TikTok y alguna más que me estoy perdiendo que ya no está dentro de mi radar. Así que no está tan equivocado en ese análisis. En esta construcción o desconstrucción de las instituciones, apareció en un momento que yo también fui parte, el Foro Argentino contra el Antisemitismo. Sí. Y también trabajó mucho en las redes sociales y produjo un impacto. ¿Correcto? Correcto. Vos fuiste también un hacedor, hoy por tu actividad personal estás trabajando en otras cosas. ¿Crees que cumplió una misión importante? Sí, absolutamente. Yo un tiempo dirigí el FACA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo, y yo era muy pro de estas acciones en redes y acciones que se viralizan. Y lo digo también cuando viajo a Uruguay, a este foro que dirijo allá. Hoy no importa tanto lo que sucede. ¿Qué foro el FICAID, Foro Internacional contra el Antisemitismo y la Discriminación, que es un foro internacional que tiene base en Uruguay. Y pasa eso. Hoy lo que sucede en las redes sociales se ve mucho más. Nosotros con el FACA hicimos campañas donde colgábamos banderas contra el antisemitismo en las obras, en construcción, y se viralizó por el mundo, porque lo importante era el post en las redes sociales. Pero hoy lo vemos en todos lados, no solo en el FACA. Hoy los medios de comunicación se ven más sus notas después en las redes que en vivo. Entonces, claramente cuando yo antes decía que hay que ir por las masas, es un poco lo que intentamos empezar a hacer en el FACA, es usar las redes sociales para expandir nuestro mensaje. Contanos un poco de tu trabajo en este foro internacional de combate al antisemitismo. Sí, es una especie de FACA, es un foro donde tratamos de amplificar la voz contra el antisemitismo y la discriminación. Soy el director ejecutivo de este foro, que tiene base en Montevideo. Y hacemos acciones de todo tipo. Bueno, tratando de trasladar un poco mi experiencia acá, me junto con muchos periodistas que no tienen información real sobre lo que es el Medio Oriente o sobre lo que es el pueblo judío, con los que almuerzo, ceno, no necesariamente una reunión, un café, el lobby como corresponde, y de manera amena, y el lobby entendido como se entiende en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, y me pongo a disposición de ellos para que ellos puedan contactarme cuando tienen alguna duda, empezar a generar ese ida y vuelta para que entiendan cómo funciona. Pero también damos muchas charlas para la comunidad, charlas para no judíos, hacemos otro tipo de acciones. Bueno, ahí hicimos una acción en un barrio muy pobre de Uruguay,
con chicos que juegan al fútbol, que eran discriminados, que no los aceptaban en ningún torneo. Hicimos obras y les armamos torneos para que puedan jugar. Es amplio, no es solo antisemitismo, pero viene por ahí. Y también muchas acciones de redes. Como siempre, los programas terminan. Y como terminan, hay que cerrarlo de alguna manera. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final, en Conversaciones que Inspiran. Primero agradecerte de tu tiempo, agradecer de tus ideas, tu sinceridad. Y más que una pregunta final, lo que nos toca ya en víspera del 18 de julio, nuevamente como abrimos, una reflexión en función de todo esto que estuvimos hablando. Me parece que sos palabra autorizada para reflexionar en voz alta. Yo hago siempre una reflexión parecida, ¿no? No es que la repito, pero hablamos de una profunda ola de antisemitismo post 7 de octubre, post la peor masacre contra judíos desde la creación del Estado de Israel. Estamos hablando de que se cumplen 31 años del atentado. Y lo que siempre digo es que el terrorismo y el antisemitismo lo que buscan es que nos escondamos, es que nos callemos, es que no nos mostremos como lo que somos. Y creo que nuestra lucha, más allá de todo lo que ya dijimos de cómo se debe dar, nuestra principal lucha es hacer exactamente lo contrario de que lo que quieren. Es decir, es mostrarnos, es mostrar lo que somos y enseñarle al mundo lo que es el pueblo judío. Muchas veces a mí me dicen en redes sociales, yo tengo mucha ida y vuelta con la gente y me dicen, no todos somos tan valientes para gritar, para levantar la voz como la levantas vos. Y mi respuesta es que no es de valiente. En un momento donde Israel está en juego y donde el pueblo judío está siendo golpeado, no hacerlo es de cobarde. Y claramente este no es un momento para cobardes. Cuando siempre decimos la defensa de la dignidad judía es eso, levantar la voz y decir las cosas que hay que decir en el momento y donde corresponden. Totalmente de acuerdo. Y ese momento es ahora. Dani, mil gracias. Muchísimas gracias a vos siempre. Terminamos así otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo domingo 20, el Día del Amigo. Tengan ustedes muy buena semana y que el 18, el próximo viernes, nos encontremos todos en la calle Pasteur reclamando por justicia, por memoria, contra la impunidad y contra el olvido y fundamentalmente repudiando el terrorismo.